Hace unos días se produjo un golpe militar en Níger. Eso llama mucho la atención porque se trata del sexto país que sufre un golpe de Estado en los últimos 3 años. 6 países: Malí, Chad, Guinea, Sudán, Burkina Faso y ahora recientemente Níger. El primero de esos golpes de Estado tuvo lugar en agosto de 2020. Eso fue en Malí. El ejército tomó el poder luego de que se celebraran unas elecciones que fueron denunciadas como fraudulentas. El país cayó en una situación de inestabilidad política, una inconformidad creciente, manifestaciones violentas en distintas ciudades, y entonces el ejército aprovechó esa coyuntura y depuso al presidente Ibrahim Boubacar Keïta, que fue, y esas son de las cosas que ocurren en el África, obligado a puntas de fusil a renunciar ante las cámaras de televisión. En ese mismo país hubo 2 intentos de golpe de Estado en 9 meses. El segundo de los golpes tuvo lugar en abril de 2021. Ocurrió en Chad. El presidente Idriss Déby, que gobernó durante 30 años, fue depuesto, murió en un enfrentamiento con los grupos insurgentes y curiosamente fue designado como su sucesor el hijo del presidente depuesto. Otras cosas que también ocurren en el África. En marzo de ese mismo año, 2021, se produjo una asonada golpista en eso fue un intento de golpe de Estado en Níger, y ahora se produjo el golpe. En septiembre de 2021, en Guinea-Bissau hubo un golpe. Un oficial de alto rango derrocó al presidente Alpha Condé, que había gobernado durante un buen tiempo y que se aferró al poder. Quiso gobernar un tercer periodo, reformó la constitución, eso provocó un malestar político. Como consecuencia de eso, hubo un malestar que lo hizo saltar del poder. En Sudán, en octubre del mismo 2021, se produjo una situación ahí con 2 jefes militares que antes se habían repartido el poder. Hicieron un acuerdo de celebrar elecciones y sin embargo ese acuerdo no se cumplió. Entraron en contradicción y uno depuso al otro. Y ahora, hace unos días, como dije, pues se produjo un golpe de Estado en Níger. ¿Qué es lo que ha estado provocando esa situación? Bueno, lo primero es, como dijo alguien, los golpes de Estado son contagiosos, sobre todo cuando no tienen consecuencias. Y en esos países africanos, sobre todo en la región del Sahel, esa franja que está en la parte sur, debajo del desierto de Sahara, ahí hay una situación que es muy conocida por los reportajes televisivos que vemos frecuentemente: hambruna, situación de inseguridad, grupos armados que imponen allí su voluntad. Ahí en esos países operan células de Al-Qaeda, del Estado Islámico, y entonces como consecuencia de todo eso se producen un montón de desplazados y los gobiernos son incapaces de darle solución a las necesidades mínimas de la gente. Y entonces siempre ahí hay una inconformidad.
Y eso se traduce en inestabilidad política y crea el caldo de cultivo adecuado para estas asonadas golpistas. En este caso de Níger hay una particularidad que probablemente terminará provocando una intervención militar en ese país. Probablemente por parte de Francia, porque Francia siempre ha tenido ahí mucha influencia. Pero se da el caso de que Níger es uno de los principales proveedores de uranio de Francia. Y Francia produce su energía eléctrica a partir de plantas nucleares. Otro de los proveedores de uranio de Francia es Rusia. Níger aporta el 35%, Rusia el 20%. Y estamos hablando de una buena parte del uranio que consumen las plantas nucleares francesas. Ahora, como está planteada el desacoplamiento de Rusia y por tanto dejar de depender del combustible nuclear ruso, el Níger, pues su rol como proveedor se supone que era más importante que nunca. Más importante que nunca. Y eso, en el contexto actual que está viviendo Francia, pues sería un duro golpe. Por eso ya se dice, eso lo denunció el grupo de militares que se hizo cargo del poder, funcionarios del gobierno depuesto se han reunido con autoridades francesas y le han firmado un documento a Francia mediante el cual se le autoriza a intervenir en el país. Ahí depusieron un presidente democráticamente elegido por la población. Y lo más probable es que se produzca ahí una reacción. Níger también abastece de uranio a otros países europeos. Aporta el 24%, aportó en el año 2021 el 24% de las importaciones de la Unión Europea. Le siguen Kazajstán como proveedor, 23%, Rusia aporta el 20%, como ya dijimos. Entonces, aquí, pues, este es un asunto realmente muy serio. En Haití no ha habido forma de que las potencias se animen a intervenir, pero cuando se trata de situaciones como esta, no dude usted en que se lo pensarán muy bien, porque se trata de algo realmente importante. Entonces, en toda el África está la creciente influencia de China y de Rusia. China es un gran inversor en todo el continente africano. El principal inversionista en el África es China, además de que ha comprado muchísimas tierras y tiene proyectos diversos y colabora con muchos gobiernos en distintos países del África. Rusia tiene, lo demostró ahora recientemente, una influencia creciente. Se celebró hace unos días una cumbre Rusia-África en San Petersburgo y allí participaron 17 países que se hicieron representar al más alto nivel por presidentes o primeros ministros y 47 países que se hicieron representar por vicepresidentes o ministros de Relaciones Exteriores. Estaba prevista una participación mucho más grande, más amplia, al máximo nivel, pero Estados Unidos y los países occidentales presionaron para boicotear, evitar que el éxito de esa
de ese encuentro. Pero de todos modos, Rusia creo que se puede sentir satisfecha porque lograr ese nivel de participación en el actual contexto es realmente algo impresionante. El grupo Wagner tiene presencia en varios países. Curiosamente ahí estuvo en esa cumbre, se dejó ver el señor Yevgeny Prigozhin, que es el jefe del grupo Wagner, el grupo militar que protagonizó aquellos acontecimientos que Rusia, el presidente Putin calificó como una puñalada por la espalda, y resulta que ese señor estuvo presente en una cumbre de ese tipo. Por eso nosotros aquí siempre dijimos que ese fue un caso sumamente extraño, porque un hombre que tomó una ciudad al frente de un ejército sin tirar un solo tiro, marchó hacia Moscú desde Rostov el Don al frente de grupos de cientos de miles de efectivos militares con equipos blindados, armados hasta los dientes, con el objetivo de destituir a la jefatura de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Ese hombre que protagonizó todo eso, pues resulta que ahora tiene ese trato. Y eso que se calificó como una traición se echó al olvido, como que realmente resulta un tanto curioso. Un hombre que incluso se anunció que se le había abierto una causa penal, se le abrió un proceso penal, y bueno, pues todo eso se olvidó. El hombre fue un tiempo a Bielorrusia, volvió, y ahí está, Pero bueno, el caso es que se produjo en Níger esa situación que está gravitando de esta manera que ya explicamos, y ahí habrá que ver entonces qué es lo que va a ocurrir en lo adelante. Una pausa, en breve retornamos.